¿Por qué se derrumbó la selección peruana de fútbol después de Ricardo Gareca? Es evidente que la selección ha tenido un declive de rendimiento muy significante desde el segundo semestre del 2022 hacia el primero del 2023. Y está claro que el equipo ya no es igual de competitivo y el ambiente en el vestuario ya no refleja armonía. Uno se pregunta, ¿qué pasó con Perú? Bienvenidos a todos, mi nombre es Rodrigo Rosemena y hoy voy a hablar de qué es lo que ha pasado con la selección peruana de fútbol en los últimos 2 años y por qué el rendimiento que alguna vez parecía competitivo a nivel de Sudamérica hoy se ve reflejado de una manera totalmente distinta. El equipo es diferente, ya no compite, ya no ataca bien, ya no hace goles, ya hay partidos que incluso no rematan al arco. Entonces vamos a ver qué pasó en los últimos años. Los resultados no han sido buenos, han sido pésimos, han sido catastróficos, desastrosos. No voy a hacer el recuento de los partidos que hemos afrontado, pero voy a hablar de algunos episodios, de algunas estadísticas que reflejan la dura realidad de la selección blanquirroja. El primer dato, la primera estadística, realmente es espeluznante. En los últimos 27 meses, Perú solamente consiguió hacer un gol oficial, el de Yoshimar Yotun a Venezuela. ¿No? En cada partido por los puntos ha sido realmente un sufrimiento. El equipo no lograba abrir el marcador, no lograba ponerse en ventaja, no lograba hacerle daño al rival y solamente pudimos anotar un solo gol oficial, repito, en los últimos 27 meses. También en eliminatorias, una realidad dura es que en los primeros 4 partidos no rematamos al arco. Nos demoró 5 encuentros realizar el primer remate a portería. Ese fue el de la Padula ante Bolivia en el partido jugado en La Paz en noviembre pasado. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra selección? ¿No? Uno se pregunta qué es lo que sucedió, por qué volvimos a ser tan malos, tan poco competitivos. La respuesta en realidad la podemos encontrar desde inicios del 2022. El impresentable presidente de la Federación Peruana, ¿no? Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas ya tramaban incluso la salida de Ricardo Gareca y la contratación de Juan Reynoso desde antes de jugar el repechaje contra Australia. El repechaje con Australia es una anécdota en una historia mucho más amplia y compleja. Gareca le cambió la mentalidad al jugador peruano para bien, lo volvió positivo, lo volvió competitivo, le hizo creer que realmente era posible competir ante los mejores. Gareca quizá también cometió algunos errores de cara al repechaje con Australia, muchos lo hicieron, pero a la larga creo que el trabajo en general del Tigre fue muy bueno aquí y eso ya se perdió, ya se destruyó. Uno no podía tirar a la basura ese proceso, ese trabajo, esa planificación a largo plazo, a futuro. Pero bueno, se dejó de lado y ese fue el primer gran error de los de la Federación Peruana de Fútbol, que nuevamente, repito, son impresentables y son burros cada vez que toman alguna decisión. Se dejó ir a Gareca y la contratación de Juan Reynoso desde el inicio estuvo muy equivocada. Yo lo respaldé, mis colegas también, muchos apoyamos a Juan Reynoso porque queríamos que a la selección le vaya bien. No apoyarlo o ir en contra de él era desearle mal a la selección. Pero no se hizo un proceso selectivo tan amplio, ¿no? Uno sabía que Juan Reynoso trabajaba de cierta manera a nivel de clubes y a nivel de clubes siempre le fue bien. Es un tremendo entrenador, un ajedrecista poco usual en el fútbol. Los jugadores que han trabajado con él me han contado personalmente que su experiencia fue muy buena, que uno puede aprender mucho de Juan. Pero en selección, estas estrategias, estas rotaciones que acostumbra el ajedrecista, no sirven mucho. Sirven a la larga a nivel de clubes. Puede conseguir buenos resultados como lo hizo en Melgar, como lo hizo en Cruz Azul, en otras instituciones. Pero en Perú no le sirve, no le servía hacer este tipo de rotaciones. Algo muy parecido a lo que pretende o pretendía hacer Southgate en Inglaterra, a una mucho menor escala. Juan no lo pudo replicar en la selección peruana. La selección peruana no está en la posición, no se puede dar el lujo de hacer este tipo de rotaciones, porque tenemos plantel corto, porque tenemos pocos futbolistas que pueden realmente competir al más alto nivel en una selección. El fútbol de Reynoso nunca encajó, nunca desarrolló una sola estrategia, siempre cambiaba de 11, primero jugaba con doble lateral por un lado, después por el otro, después ambos lados, después línea de 3, línea de 5, nunca tuvo un 11 fijo, nunca se le vio una estrategia. Y un error de Reynoso fue desperdiciar los amistosos, tuvo 8 partidos de preparación para armar un equipo que dé la talla. Al principio ganó 3 de 4, no parecía que Juan podía conseguir resultados, pero Gareca había dejado sus residuos, había dejado sus últimas enseñanzas y heredó Juan Reynoso un plantel casi armado. No fue bien en esos primeros partidos, pero fue
contra El Salvador, enfrentamos a Bolivia, enfrentamos a un Paraguay que venía de capa caída y por eso los resultados venían engañosos. Ante Alemania, por ejemplo, Juan Reynoso probó la línea de 3, la única vez que lo hizo, ¿no? Después empatamos con Marruecos 0-0, pero no rematamos al arco ni una sola vez, como ante Alemania, que fue el partido anterior. Después, ante los rivales asiáticos, Juan trae de vuelta a Paolo Guerrero sabiendo lo que él te puede ofrecer, lo que él te podía dar en selección. Paolo ya tenía actividad en Racing, no mucha, pero se había recuperado de esa lesión. Paolo ni siquiera estuvo en el repechaje y si clasificábamos al Mundial seguramente Gareca ni lo llevaba. Pero ¿por qué lo trajo Reynoso y por qué lo trajo Reynoso para los amistosos? ¿No? Uno se acuerda que la Padula se lesionó, no estuvo en el inicio de eliminatorias, yo pedía a Paolo en la convocatoria porque no habían más delanteros de alta jerarquía. Juan Reynoso nunca los identificó, nunca realmente se sintió como una selección competitiva y destruyó lo que había dejado Ricardo Gareca. Y así comenzamos las eliminatorias, sin fútbol y sin un equipo titular claro, sin un 11 titular fijo. Los 6 partidos fueron realmente un desastre. Salvo los primeros 40 minutos con Venezuela, donde alguito mostramos, alguito mejoramos, chispazos por momentos, pero después de eso, después del gol del empate de ellos, absolutamente nada. Volvimos a ser un equipo tímido, volvimos a ser un equipo que se tira para atrás, que no se anima, que no sale, que no compite. Entonces, el rendimiento ha caído gradualmente en el tiempo. En esos 6 partidos, por supuesto, Juan no repitió 11, no repitió equipo titular. Hasta el 5.º partido contra Bolivia, al menos un futbolista nuevo debutaba en eliminatorias, una estadística de locos. Entonces, ¿cómo es posible desarrollar un funcionamiento colectivo si no hay base, ¿no? Seguir trabajando así era realmente insostenible. Claro, y después pasamos a la época post-Juan Reynoso, ¿no? La salida turbulenta de Juan Reynoso en la selección. Hubo un periodo de tiempo en que no se llegaba a un acuerdo para que Juan y su comando técnico puedan salir del equipo y puedan ya dar por hecho la terminación del contrato. ¿Cuál fue la razón de esta demora, de esta novela a fin de año pasado? Las mentes brillantes de la Federación Peruana de Fútbol, y lo digo con sarcasmo, no pusieron cláusula de rescisión en el contrato de Juan Reynoso, por lo que estaban obligados a pagarle la totalidad. Un escándalo, claro, estaban obligados, entre comillas, a pagarle la totalidad, pero quién sabe qué uñas largas, ¿no?, aparecieron por ahí en la videna para agarrar alguito de esa cláusula de rescisión. Uno cuando no pone cláusula de rescisión en el contrato, nunca vamos a saber, nunca nos vamos a enterar cuál fue la naturalidad de la terminación del mismo, ¿no? Después, nuevamente, un episodio más de los burros de la Federación. ¿Qué decisión tomaron cuando Juan Reynoso sale? Bueno, contratan al técnico de moda, al técnico del momento, al técnico que sacó campeón a la U después de 10 años en el 2023. Estoy hablando de Jorge Fossati. Jorge Fossati hizo una gran campaña con Universitario, ¿no? Le dio una idea de juego, le dio la confianza a los jugadores para competir, hicieron un gran torneo clausura y terminaron campeones. Así como Franco Navarro o Freddy Ternero llegaron a la selección siendo el técnico de moda, ¿no?, llegó Jorge Fossati a la Videna a inicios de este año y estoy seguro que el proceso de selección del nuevo seleccionador de Perú no fue tan amplio, no fue tan riguroso, no revisaron bien qué fortalezas tiene Fossati para una selección. A nivel de clubes puede plasmar su 3-5-2 y a la larga puede funcionar, pero en la selección no tiene mucho tiempo. Y como seleccionador tienes una labor, un trabajo totalmente distinto a ser un entrenador de clubes, a ser un entrenador de día a día. ¿Acaso no sabía Juan Carlos Oblitas, un hombre de fútbol con experiencia, acaso no sabía que Jorge Fossati solamente utilizaba el 3-5-2, una formación no favorable a la selección peruana, no muy habitual, no muy utilizada en la historia, y que los futbolistas peruanos pues no están acostumbrados? ¿No sabía eso Juan Carlos Oblitas cuando tomó la decisión de contratar a Fossati? ¿No? Se necesita mucho trabajo para perfeccionar esta idea, para perfeccionar este dibujo y hacer que funcione. Y tiempo es lo que menos tenemos. Solo tuvimos algunos amistosos previos a la Copa América y también fueron un papelón, fueron desperdiciados. Se programaron partidos ante Italia y Guatemala, un rival muy exigente y un rival al cual quizá Perú era favorito. No estoy hablando de Guatemala. ¿Qué hizo Fossati? Llegó y no quiso enfrentar a estos rivales, no quiso estos amistosos. Guatemala, como digo, era un buen examen para plasmar su idea, para que se entienda, para que los jugadores
puedan ir desarrollándola. Pero el partido con Italia era ideal para que nuestros jugadores, por el otro lado, se expongan a un fútbol de mucho más alto nivel, mucho más competitivo, ¿no? Los jugadores aprenden más cuando chocan contra los mejores, no contra los peores, ¿no? Más bien se decidió jugar con Nicaragua y con República Dominicana. La excusa de Fossati fue que quería probar ante equipos que se parezcan más a los rivales de la Copa América, algo insólito. Pregunto yo, ¿Italia acaso no se parece más a Argentina o Argentina juega más como República Dominicana y Nicaragua? Esa es una idea y un argumento por el cual hemos dicho desde el inicio que Fossati tomó la peor decisión al cancelar el partido con Italia, ¿no? Al no jugar contra ellos y preferir a rivales de mucho menor nivel. También enfrentamos a Paraguay y a El Salvador. Quizá Paraguay, de los 4 rivales amistosos, fue el equipo más rescatable, ¿no? El rival más fuerte que nos tocó enfrentar, pero no alcanzó. Ese partido se empató 0-0 y, para variar, no hicimos ni un remate al arco. Pero al margen de eso, creo que contra los rivales CONCACAF no se preparó bien. Uno no tenía buena referencia de qué nivel está Perú, porque pocas conclusiones te dejan una victoria ante un equipo claramente inferior. Y las causas crean los efectos. Esa paupérrima preparación, esos amistosos ante equipos pues casi amateurs en la previa, no sirvió para nada. Perú en la Copa no anotó ni un solo gol y fuimos uno de los peores equipos, nos fuimos eliminados en primera ronda. Hemos caído muy bajo, ¿no? Hemos caído realmente en un hoyo del cual cada vez se hace más difícil salir. Para un análisis más detallado y profundo del rendimiento de Perú en la Copa, les dejo el enlace de un video especialmente para ese tema acá en la descripción. Entonces, en resumen, ¿por qué se jodió la selección peruana de fútbol? Bueno, ha sido una cadena larga de eventos desafortunados que han, digamos, dado como resultado este equipo tan poco competitivo. Comenzamos por el maltrato de Lozano a Gareca, la no renovación, la falta de visión a futuro, ¿no? La falta de confianza a un entrenador que nos había puesto en el 5º lugar 2 eliminatorias seguidas. Después la catástrofe de Reynoso, ¿no? Las rotaciones, la improvisación, ¿no? Trató a la selección peruana como un club y eso es una diferencia que el entrenador es el primero que tiene que ver y darse cuenta. Reynoso nunca tampoco le dio una confianza ardua a sus propios jugadores. Después llega Fossati, ¿no? Y tiene la errónea idea del 3-5-2, trata de imponerla, no aprovecha bien las cualidades de sus propios futbolistas, en vez de él adaptarse a ellos y darles la libertad en ofensiva de crear, de generar juego, él espera que los jugadores se adapten a él. Y eso es un error. Y todo esto, todos estos eventos, esta cadena de eventos desafortunados, ha resultado en que el vestuario, el camarín, esté partido. Ya no hay unión, ya no hay ese compromiso de estos jugadores, ya no se les ve cantando el himno siempre abrazados con la misma vibra, ya parece que sus objetivos son distintos. El vestuario claramente está roto y eso, por supuesto, que no nos ayuda. Así que esperemos que Fossati en estos próximos partidos pueda recuperar un poquito de esa unión, pueda plasmar una idea distinta, aunque no creo que se va a quedar con su 3-5-2, pero la pregunta realmente es qué tanto más se puede hundir la selección peruana de fútbol. Esperemos que pueda resurgir en la tabla de posiciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente para más videos sobre la selección peruana.